gracias a la OEI por el apoyo que está brindando a este trabajo que desarrolla la Mesa Técnica de Innovaciones y Buenas Prácticas Educativas en el Perú. El trabajo que realiza la Mesa Técnica, recordemos que se dio inicio un 12 de junio del presente año. En esa reunión participaron 22 instituciones y se inició este trabajo planteando aspectos básicos sobre cuáles deberían ser las categorías iniciales que orienten este trabajo. Se planteó también en esa mesa la metodología que nosotros deberíamos desarrollar para ir construyendo juntos este marco de criterios e indicadores sobre la innovación y las buenas prácticas educativas en nuestro país. Hoy día la idea es someter el documento a consulta de personas como ustedes que tienen experiencia vinculada a este tema. Aspiramos de que el mes de octubre, ya está convocado, el 16 de octubre, tengamos una reunión mucho más amplia con la participación de 20 regiones del país, donde se han identificado que vienen desarrollando innovaciones educativas, que vienen desarrollando buenas prácticas, para que ellos también, luego de leer, de analizar, de estudiar el documento, que se pueda sintetizar después de esta reunión, brinden también sus aportes, brinden su punto de vista y de alguna manera puedan validar ese documento. En este esfuerzo colectivo por entender qué sería para nosotros la innovación educativa y partiendo de que es un concepto en algunos casos incluso sobredimensionado, difícil de aprender, es un concepto que varía según los énfasis, según los ejes, según las concepciones, según las áreas en las que la innovación se produce, ha sido difícil unificar un concepto. Sin embargo, dado que en la mesa técnica, en las dos reuniones, hemos estado analizando algunos rasgos característicos, algunos atributos esenciales que definen la innovación, hemos identificado algunos atributos definitorios, digamos, y los estamos haciendo una propuesta de definición que todavía está en consulta, que la mesa técnica todavía no ha consensuado, pero más o menos incluiría los aportes que hemos recibido en torno a ello. Quedaría así: la innovación educativa en el Perú es un proceso de transformación significativa, intencionada y pertinente, orientada a la mejora de la calidad educativa con equidad. Requiere la participación y reflexión activa de los actores del proceso hacia la práctica creativa y exitosa que está en condiciones de convertirse en referente. En principio saludo el esfuerzo que se está haciendo a través del FONDEP, me parece interesante. Pero también pienso yo que debemos ser muy atentos para evitar algunas cosas, ¿no? Esta contraposición entre buenas prácticas e innovación puede ser hasta contraproducente desde el entendimiento del maestro. Nosotros estamos aquí para comunicarnos con el maestro, en el sentido de que la buena práctica tiene una serie de elementos que no son innovativos. La innovación es otra cosa, la buena práctica es hacer las cosas bien. Y creo que una de las cosas que la educación peruana necesita es precisamente cambiar ese sentido de hacer bien que está inundando y que sigue inundando el quehacer del maestro. Creo que la innovación no puede ser innovación si no está totalmente llena de buenas prácticas. Una innovación no puede ser innovación como una mala práctica, definitivamente. Y una buena práctica es tener una idea clara entre lo que se quiere lograr y lo que se está haciendo para conseguirlo. Entonces yo tengo la sensación de que nosotros hemos tendido siempre a ser muy generosos con la atribución del concepto de innovación a todo profesor que hace bien las cosas. Yo he leído en el documento que la innovación es un concepto relativo y yo no estoy de acuerdo con eso, porque un profesor que introduce en su clase la pregunta para provocar la reflexión crítica del estudiante sobre sus propios puntos de vista y que es algo que jamás hizo.
está usando la mayéutica socrática. Es decir, no está innovando, está renovando su práctica, se está actualizando pedagógicamente, pero no está generando una innovación. Un profesor que utiliza el debate, genera el debate en el salón, está utilizando el método de la controversia que viene de la Edad Media. Entonces, hay una deuda con la pedagogía. Los profesores necesitan mayor información, mayor actualización, mayor dominio de un repertorio riquísimo que el desarrollo de la pedagogía hoy ofrece a los educadores. Y el uso de esos recursos no vuelve per se en innovador a un profesor. Para cruzar la línea de la innovación tenemos que hacer cosas como las que dice Edgardo, es decir, acá hay una ruta a través de la cual yo produzco determinados resultados, yo voy a introducir cambios para modificar, abrir la ruta, mejoro resultados, y yo tengo que ser muy exigente con eso. Cualquier profesor que renueva su práctica y que introduce cambios respecto de su práctica habitual no es necesariamente un innovador. Y yo sí creo que tenemos que tener una política de innovaciones. Creo que hay profesores innovadores y creo que tenemos que tener mucho ojo para detectarlos. Pero no confundamos innovación con profesionalismo, no confundamos innovación con esfuerzos de mejora o de actualización pedagógica de la práctica del profesor, que son cosas que se necesitan hacer, pero en el contexto de esos esfuerzos puede efectivamente surgir la innovación. Y ahí es donde tenemos que tener, digamos, el ojo aceitado. Pero es decir que todo eso, esa innovación, vuelve invisible la verdadera innovación. Yo creo que las buenas prácticas llevan a las innovaciones, porque cuando tienes una buena práctica, estás trabajando bien en tu aula, estás comprometido con el aprendizaje de los alumnos, surgen las dificultades y frente a las dificultades surgen las innovaciones porque empiezas a producir algo nuevo, distinto, que es de ruptura con todo lo que está, digamos, pauteado en la ruta, en la pedagogía que aprendiste en el pedagógico, en lo que sea, y empiezas a hacer las cosas de otra manera. Igual es las innovaciones, cuando ves algo nuevo que te lo proponen o que lo has visto que funciona, te van a llevar a buena. El documento lo trabaja, está bien y me gusta el que no sea cuál es la opción que tenemos que tomar, si es esto o aquello. Yo lo que voy a hacer en mi intervención es hacer algunas insistencias. Todas las cosas estas están también analizadas y dichas en el documento, pero yo quería ponerles luz a algunas porque me parece que son importantes. Una que Betty mencionaba justamente es estas buenas prácticas e innovaciones desde arriba o desde abajo. Y entonces aquí voy al origen del FONDEP. Y el origen del FONDEP se origina porque hay una serie de buenas prácticas con innovaciones muy interesantes en algunos casos que necesitan ser desde arriba apoyadas, incentivadas y darle sostenibilidad, que no es lo mismo que apoyar, ¿no? Entonces, darle sostenibilidad y continuidad, ¿no? Y sobre todo legitimarlas, institucionalizarlas, ¿para qué? Para que no les pongan trabas, porque la administración y el funcionamiento de la organización del Estado, cuando hay innovadores, normalmente no solamente que no se les da continuidad, se les apoya, sino que se dice, así no es. Entonces aquí la ruta del aprendizaje dice eso y tú te has salido de la ruta, entonces te estás desviando. ¿No es cierto? Lo estoy aprendiendo a propósito de la ruta porque se presta. Pero no tengo nada de la ruta, me encanta. Ni la pica. Ni la pica. Por eso, pero es travesura, ¿no? Entonces, desde arriba y desde abajo, y cómo se puede establecer un diálogo entre lo que surge abajo y lo que desde arriba ahí con políticas hacia dónde, qué cosa quiero yo impulsar, ayudar a que se desarrolle. Porque ahí sí hay varias cosas que es importante que señalemos. Una primera es que son dos lógicas. Cuando es personal y es solamente el maestro, por ejemplo, para su carrera, puede también ser muy competitivo. Y entonces yo tengo una innovación, yo salgo adelante, pero no la comparto con nadie. ¿Por qué? Porque, claro, pues soy yo el autor y yo tengo que patentarla y de repente quiero tener una franquicia, ¿no? Entonces,
Y otra cosa es que la institución educativa, toda en su conjunto, entre en lógicas de innovación. Y ahí la cuestión temática es importante, pero también la cuestión, otras cosas que no es solamente derechos humanos, esto, sino innovar ¿para qué? En relación a la producción, en relación a la ciencia, en relación a qué, pero que el conjunto de esta comunidad educativa que fue definida en las instituciones educativas en la ley como comunidades de aprendizaje, entren dentro de otra lógica que sea de cooperación, que sea de colaboración, dice el documento, ¿no? Y eso está bien, porque es diferente que la lógica de la competencia, ¿no? Y eso, para el funcionamiento de las instituciones educativas, es muy importante. Todos los aportes son muy significativos y definitivamente van a contribuir a un documento muchísimo más rico, más contextualizado y mucho más consistente y que aporte realmente, ¿no? Algunas conclusiones del primer bloque. La importancia de contextualizar el documento para que éste se ubique en la política nacional, en las prioridades y en la apuesta como país. Además, debe hacer un esfuerzo por aterrizar en la cultura pedagógica, cultural, desde abajo hacia arriba, recoger el análisis desde la experiencia de los docentes y de los actores educativos. Además, debe centrar, la propuesta del documento debe centrarse en la historia de la educación en el contexto de la reforma y la pedagogía. Las innovaciones se ha planteado que son un conjunto de buenas prácticas. Las buenas prácticas atraen a las innovaciones, ¿no? Al hacer bien las cosas se generan condiciones para innovar, son parte de un proceso evolutivo de desarrollo. Los criterios deberían analizarse a la luz de las experiencias educativas concretas. La matriz debe sugerir ejemplos concretos que permitan analizar los avances y la realidad en las regiones. Se sugiere además que la matriz, es decir, los criterios, no enfoquen ambas cosas. Por un lado, me parece que ahí hay una tensión que todavía no se ha resuelto. Se ha dicho, por un lado, que debería la matriz servir o para identificar las buenas prácticas o para identificar las innovaciones. Se sugiere la importancia de ser explícita, una atención más amplia, no restringirnos en la escuela. Revisar los criterios ampliando los horizontes hacia la pedagogía social, hacia comunidades de aprendizaje. Ese ha sido un error nuestro. Por otro lado, los pesos cuantitativos no permiten comprender aspectos más cualitativos de una práctica social que está viva, ¿no? En el tema de la ponderación.